Continuamos entonces con el estudio de las 70 semanas de Daniel y quiero brevemente dirigir su atención hacia el capítulo 6 del libro de Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Una determinación tajante de parte de Dios con respecto a haber llegado al punto donde no había razón para seguir siendo paciente. Todos los atributos de Dios son inagotables. No podemos decir que Él pierde la paciencia, pero sí podemos decir que Él sabe cuando ya la paciencia no tiene caso, puesto que no habrá arrepentimiento. Cuando ya el hombre ha cruzado la línea de no retorno en su necedad, ya no tiene caso seguir esperando, puesto que ya Dios, que conoce el corazón del hombre y que conoce el futuro, ya sabe que no tiene caso seguir adelante. Así es que trae la determinación de someter a la humanidad a un juicio. Lo conocemos como el diluvio. Es un acontecimiento real, no es una figura metafórica, es algo que efectivamente ocurrió. Y efectivamente dice la Biblia que previo al diluvio hubo un pero. En el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahorita decíamos en este cántico que entonaba Mica y Napo, que es por tu gracia. Por la gracia de Dios, hoy nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Quienes hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, por gracia, vamos para el cielo, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia enseña que lo único que podemos mostrar como mérito en las puertas del cielo es el perdón recibido por gracia. No lo merecíamos, sino que Él nos lo dio como un regalo inmerecido. Y estamos viendo este caso de Noé, que Noé halló gracia delante de Dios. Es decir, hubo dentro de toda la maldad, dice la Biblia que todos los designios del hombre eran de continuo solamente el mal. Dios revisó el corazón de todos los hombres y no había uno que tuviera un pensamiento en favor del bien. Todo el mundo pensaba mal. La humanidad entera, claro, la humanidad entera estaba contenida en una localidad pequeña. Era una humanidad pequeña, no eran 9 billones de habitantes como hoy en día. Pero sin embargo había un factor común. La maldad era el estándar de vida. Este mismo caso lo encontramos también cuando más adelante unos pueblos llamados Sodoma y Gomorra, al sur de Israel, tenían en común la maldad entre todos sus habitantes. Y había un hombre llamado Lot habitando cerca de esos pueblos. Y dice la Biblia que Dios también trajo un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Esta vez no trajo un diluvio, sino que esa vez hizo descender fuego del cielo. Y aquellas localidades fueron totalmente consumidas por el fuego. Pero al igual, dice Pedro, que el justo Lot afligía su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. En medio de la maldad había un hombre justo, es decir, que había alcanzado la justificación por gracia. Al igual que tú y yo hoy somos justos delante de Dios. Justo quiere decir que Dios evalúa mis acciones y me encuentra perfecto. Si realmente revisa tus acciones, no te va a encontrar perfecto, pero el día que recibiste a Jesucristo como tu Salvador, Él te encuentra perfecto porque ve a Jesús en ti. Así halló a Lot, aquel justo Lot. Y en ambos casos Dios hizo lo mismo antes de traer la destrucción, tanto en los tiempos del diluvio como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo? Quitó a los justos y luego trajo la destrucción.
En el caso de Noé entendemos que él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras subieron al arca. La puerta del arca se cerró y vino el diluvio sobre la tierra. Y todos fueron arrastrados por las corrientes de agua. Se me cerró la página, pero ya la voy a abrir. En el capítulo 7 dice en el versículo 10, y sucedió que en el séptimo día, en el versículo 11 dice, al año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Vino el juicio que arrastró a la humanidad entera. En los tiempos de Lot, también Dios se dirige a traer un juicio hacia este pueblo, pero primero saca a Lot, a su esposa y a sus hijas de la ciudad y luego trae el juicio y destruye toda la ciudad. El día de hoy vamos a empezar a ver la semana 70 de la profecía de Daniel. Hemos estudiado ya las primeras 69 semanas, digamos de manera vuelo de pájaro, diría yo, aunque luego nos regresaremos cuando continuemos con el libro de Esdras al desarrollo ahora sí cronológico de todas esas 69 semanas, el regreso de Israel a su tierra, la reconstrucción del templo, de las murallas y hasta que termine el libro de Malaquías. Pero sin embargo, hemos visto que la semana 69 concluye con la muerte del Mesías y a partir de ahí empieza un periodo que hemos estudiado y lo hemos visto como una especie de pausa en el reloj cronológico. Primero quiero hacer esta advertencia que está en 2 Tesalonicenses 2:1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Muchas veces podemos leer esto en el sentido positivo, es decir, no crean que el día del Señor está cerca. Pero la realidad de las cosas es que si seguimos el contexto, la unidad de pensamiento de Pablo en el capítulo 2, él está diciendo que ya ellos sabían estas cosas. Si estás luchando con el sueño, los primeros 5 minutos de la prédica te recomiendo servirte un buen café. Porque no viniste a dormir, viniste a pasar a tomar la enseñanza de la palabra de Dios como una herramienta, ¿no? Ese era el propósito de tu venida. Entonces, te aconsejo, el café además está calientito y gratuito. Bien, entonces en el contexto Pablo le dice a los tesalonicenses, estas cosas yo se las enseñé cuando estaba ahí. Así es que no se dejen mover fácilmente del modo de pensar, como si ya no fuera a venir. Cerramos nuestra enseñanza la semana anterior haciendo énfasis en que Pedro decía que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que Pablo hace la misma exhortación a los tesalonicenses y también hoy vamos a estudiar sobre este capítulo 2. Un poco de lo que les decía hace un momento, haciendo un repaso rápido, la profecía de Daniel 24, capítulo 9, versículo 24 en adelante, en el 25 dice, ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza del muro en tiempos angustiosos? Entonces tenemos un bloque de 7 semanas y luego un bloque de 62 semanas, para un total de 69 semanas o 483 años. Durante ese periodo se va a reedificar el muro en tiempos angustiosos y es lo que vamos a ver cuando nos movamos al libro de Esdras, Nehemías, al libro de Ageo y Zacarías. Pero este periodo termina con la destrucción del templo. En Daniel 9:26 continúa diciendo, y después de las 62 semanas, vemos el bloque de 62 semanas, justo después se quitará la vida del Mesías. Y esto se nos hace sencillo porque esto pasó en el año 33 de la era. Entonces es muy sencillo echar para atrás y decir, bueno, entonces la profecía empezó a apuntar desde tal cierto punto y así la matemática es sencilla, ¿no?
Más o menos como cuando en contabilidad uno tiene una cuenta de esas de PQC. Si alguien sabe qué es un PQC, por favor que me aclare. Para que cuadre, exactamente. Cuando no te da el número, crea la cuenta de PQC y echa ahí lo que sobra y siempre queda el informe nítido. Así es que es sencillo hacer matemáticas de este tipo, pero hoy vamos a enfrentar un reto, porque dice la Biblia que vendrá una semana 70, y hoy empezamos a estudiar el versículo 27 del capítulo 9. Dice, y por otra semana, ¿cuál otra semana? La semana 70. Tenemos 70 semanas en el total de la profecía, y ya 69 se cumplieron hasta acá, y dice, y por una semana más se confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, 3 años y medio habrá una situación que el que está confirmando el pacto con muchos hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que sea determinado se derrame sobre el desolador. Esto lo vamos a ir estudiando a lo largo del desarrollo de la semana 70, principalmente la otra semana. Pero hoy descubrimos que hay un vacío entre la semana 70 que no se cumplió si hubiera sido directamente secuencial a la semana 69, puesto que si son 7 años y el Mesías murió en el año 33, en el año 40 debió haber regresado Jesucristo como rey en la segunda venida. En esto estamos claros. Yo sé que los nuevos a lo mejor están diciendo, ¿dónde me metí? Yo recuerdo cuando llevé mi primer cálculo en la universidad, mi pregunta fue, ¿dónde me metí? Y sin mentirles salí, me fijé en las siglas del curso afuera, a ver si me había metido en una clase, porque se hablaba inclusive de variables que yo en mi vida había entendido que existían, y sí era. Pero el punto es que todo eso está en la palabra de Dios, y es impresionante estudiarlo seriamente, y es impresionante saber cuánto afecta tu vida. Porque el Mesías no vino 7 años después del año 33. Es más, no ha venido, por eso estamos aquí, gracias a Dios. Y entendemos que hay un periodo donde hubo una pausa en el reloj escatológico, el reloj de los acontecimientos se detuvo. Y es ese tiempo que estamos disfrutando ahora, el tiempo de la iglesia. En el año 33, 50 días después de la resurrección de Jesucristo, viene el Pentecostés y el Espíritu Santo viene sobre los hombres que estaban reunidos en aquel aposento alto, y a partir de ahí nace la iglesia, y a partir de ahí empieza esta locura donde se da un periodo de cosecha y cosecha y cosecha y cosecha de almas que lleva 2000 años casi y aún no cesa. Y espero que hoy haya más cosecha en esta noche. Pero como dice el puntito, como cuando uno se pierde un mall, usted está aquí. En algún lugar estamos nosotros aquí. ¿Qué tan cerca estamos de la semana 70? Pues no podemos decirlo con exactitud. Pero dice la Biblia que nosotros, si velamos, aquel día no nos tomará por sorpresa, como el ladrón toma por sorpresa cuando llega en la noche al padre de familia que no está velando. Es decir, hay varios acontecimientos que se tienen que dar en la semana 70, que previo a ella los vas a notar. No vas a saber con certeza el día y la hora, pero sí más o menos vas a poder estar preparado porque todo pareciera, el momento está cerca. Y hoy vamos a estudiar precisamente eso. Recordemos, en este tiempo de la iglesia algo está ocurriendo en paralelo. Dice Mateo 21:43, que el reino de Dios será quitado de vosotros los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Se le dio a la iglesia el reino de Dios, perdón. Por eso Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está entre vosotros. Y nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes, dice Pedro. Así es que le quita a Israel, disciplina a Israel. Y mientras Israel está bajo disciplina, y mientras Jesús prepara el lugar para nosotros, y mientras la iglesia cumple su comisión de ir al mundo, predicar y hacer discípulos, está el reloj en pausa. La disciplina de Israel consiste en que perdió su tierra. Es más, le decía yo ahora en la pregunta que me hicieron, Levítico 26:30 dice, destruiré, estamos hablando en el pie del monte, Horeb, en el proceso donde Israel ni siquiera había entrado en la tierra prometida, ya Dios le deja las reglas del juego claras y le dice, si ustedes se comportan como deben ser, van a cosechar bendiciones. Pero si viven en rebelión, van a cosechar maldiciones.
Y la maldición que les dice, destruiré vuestros lugares altos, entre todo lo que les dice, derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertos vuestras ciudades, asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume, asolaré también la tierra. Si prestamos atención, esa es la marca de una disciplina extrema de Dios. Por eso en 2 Crónicas 36 dice, y no hubo ya remedio, vino Nabucodonosor y asoló la tierra, cumpliendo esto. De hecho, un incrédulo, el rey Nabucodonosor de Babilonia, obedeciendo sin saber lo que la Biblia decía, siendo un instrumento. Por eso en Jeremías Dios llama a Nabucodonosor mi siervo, porque está trabajando para mí y ni cuenta se ha dado. Más o menos como los romanos matando a Jesucristo, trabajando para Dios sin que supieran, cumpliendo las profecías. Y esto ocurrió en tiempos de Nabucodonosor. Perdieron la tierra, perdieron el templo, perdieron la palabra de Dios, perdieron la comisión de evangelizar, perdieron el reinado. Ahora van a volver a la tierra, es lo que Dios le está diciendo a Daniel, pero después de estar en la tierra, después de reconstruir el templo, después de recuperar toda la palabra de Dios y la comisión de evangelizar, en el año 70, después de la muerte de Cristo, viene el emperador Tito César de Roma, destruye Jerusalén por completo y nuevamente pierden la tierra. Israel perdió la tierra. Hasta hace poco Israel no existía como tierra, sí existía como pueblo, disperso por el mundo, una dispersión mundial como parte de la disciplina. Cuando vino Nabucodonosor fueron dispersos porque Dios sigue su palabra. Fueron dispersos hacia Babilonia y fueron dispersos hacia Egipto, lo habíamos visto. Y ahora nuevamente en el año 70 pierden la tierra, pierden el templo, fue destruido el templo, pierden la palabra de Dios, todos los 33 libros de la Biblia que no estaban escritos en ese momento fueron escritos por la iglesia. Y hoy la iglesia es la que maneja la Biblia. Y aquí tienen un tico enseñando la Biblia, no un judío. Perdieron la Biblia. Y cuando le hace referencia a la Biblia a un judío, no la acepta como revelación divina. ¿Por qué? Porque están velados delante de sus ojos. Y los judíos que sí la aceptan es porque son judíos nacidos de nuevo, son parte de la iglesia. Perdieron la comisión de evangelizar y ahora la tiene la iglesia, ir por el mundo predicando el evangelio y haciendo discípulos. Nosotros perdieron el reinado. Esa es la disciplina en que está Israel. Entonces, ya, la pregunta es, ¿cuándo regresa el Mesías? ¿Cuándo empieza la semana 70? Entonces, Guille, ¿qué tan cerca estamos? ¿Qué tan lejos? Hay varios requisitos que se tienen que cumplir y vamos a usar un poco, bueno, vamos a usar la palabra de Dios, pero también vamos a usar la inteligencia. Vamos a usar la lógica que Dios nos dio para poder discernir. Y hago énfasis en que la fe no puede estar en el aire, la fe no es en una burbuja llena de nada. La fe está puesta sobre la evidencia que Dios te ha dejado para creer. Un creyente, una persona nacida de nuevo, y si no has nacido de nuevo, estás frente a una decisión. Tú vas a ver evidencia, vas a ver la vida de ella, vas a decir, yo la conozco de antes, yo sé que ella no era como es ahora, algo le tuvo que haber pasado. Ella dice que es que conoció a Jesús y efectivamente yo no creo si Jesús está vivo o no está vivo, pero lo que sí sé es que efectivamente algo transformó su vida. Y además puedo verla en la creación, puedo ver que esto no puede ser casualidad, que hay una mente inteligente detrás de todo lo que observo. Veo mi mano, veo las articulaciones, veo los movimientos y dime cómo esto ocurre de casualidad. Trata de crear un robot en un laboratorio y no vas a tener este nivel de movimiento. Los robots caminan así todavía. Tenías que ponerme Mr. Roboto. No hay ese nivel de inteligencia y si se lograra esa flexibilidad, no hay, me dices, inteligencia artificial no es inteligencia. Pero hay evidencia de que efectivamente hubo un origen. Hay evidencia de que efectivamente hay un factor blando que igual no viene de lo material. Me dirá así, el choque de átomos, la interacción durante miles de millones de años produjo de repente una babosa. Y esa babosa empezó y de repente le salió un ojo. Y había otra babosa en la que no tenía ojo, entonces esta tuvo una, bueno, ¿cómo es que le dicen los científicos? Una ventaja, sí, un factor de sobrevivencia ventajoso para ella sobre el otro.
y entonces esta sobrevive y resulta que luego echa un brazo y resulta que luego echa una oreja y de repente esa oreja sirve para escuchar y de repente vemos cómo todo eso se va moldeando en algo. Pero el punto es que todo eso, si fuera solamente materia que empieza a funcionar de manera mecánica, explícame el factor blando, explícame la conciencia, explícame la capacidad de pensar en ti como un ser. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Explícame de dónde viene la moral. Esto no se hace, eso no se debe hacer. Explícame de dónde viene el temor a la muerte, que desde niños, cuando hay rayería, ya lo tenemos. La conciencia de juicio. Una persona puede ser independiente de Dios hasta el momento que le dicen tienes cáncer, te quedan 3 meses, y en ese momento empieza a revisar su vida y dice, falla aquí, le debo a aquel, hice esto, y empieza a tener conciencia de todo lo que ha permitido en su vida. Dime de dónde surge eso. Eso no surge del choque de unos átomos, alguien lo puso. Entonces, delante de toda esta evidencia, el cristiano junto con la palabra de Dios termina concluyendo y dice, yo doy un salto por fe a creer que efectivamente Jesucristo es Dios y que Él está vivo y que está dispuesto a perdonar mis pecados y que está dispuesto a entrar en mi corazón. El cristiano da un salto de fe. ¿Y qué hace el ateo? El ateo da un salto de fe también, tiene toda la misma evidencia y da un salto de fe, pero para el otro lado. Y dice, yo doy un salto de fe a que no existe Dios. Pero está en la misma posición que el creyente. Tiene que contemplar la evidencia y decir, yo por fe creo que no es. Por eso nosotros, cierro el paréntesis, tenemos la perspectiva de que Dios nos alimenta en nuestra fe. Y eso es lo que está haciendo a través de este estudio, dándote a entender de que efectivamente somos parte de un proyecto que está dentro de un cronograma y que ese cronograma se va a cumplir y que tú tienes un rol en este momento de tu vida. Y para el siguiente paso de ese cronograma, que es la semana 70, nosotros vamos a ver ciertas condiciones que se tienen que cumplir. Por lógica, vamos a decir, ok, la semana 70. La semana 70 dice que para que esté efectivamente sucediendo lo que va a suceder, Israel debe estar en su tierra. ¿Por qué? Porque en Ezequiel capítulo 36 dice, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, la cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado entre vosotros delante de mis ojos. Esto es una profecía hacia el futuro. De hecho, Ezequiel y Daniel ocurren relativamente en el mismo tiempo. Está hablando del retorno de Israel a su tierra. Y dice, y se los puse grande, os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Durante 1900 años, Israel leyó esto y dijo, ¿cuándo eso va a ocurrir? Pero hoy lo lee, ¿qué dicen? ¿O qué decimos nosotros? Ya ocurrió. Hoy existe un país que se llama Israel. Ocurrió en 1949. Le regresaron una porción de su tierra como premio de consolación después del holocausto judío y le dijeron, bueno, ahí Israel, tienes este pedazo de tierra. Los enemigos alrededor de Israel, los mismos de siempre, se levantaron en guerra, la famosa guerra de los 7 días. Si lo estudian en YouTube, se van a fascinar de ver que Dios sigue siendo el Dios de Israel, porque todos los enemigos de alrededor, antes se llamaban, qué sé yo, los sirios, los amalecitas, hoy se llaman Egipto, Siria, Irak, Irán. Por cierto, la semana pasada hablábamos de que Irán son los medo-persas. Nos fuimos de aquí e Irán bombardeó Israel. Los mismos, antes usaban piedras y flechas y hoy usan drones. Pero el punto es que esto se leía hacia futuro y ya hoy lo leemos hacia el pasado. Si me dice, Guille, una de las condiciones para que para que empiece la semana 70 es que Israel está en su tierra, entonces, check. ¿Cierto? ¿Está Israel en la tierra? Mira, Guille, bueno, podría ser que luego venga otra deportación. Yo digo, puede ser. Pero tendría que
echarse para atrás todo esto. Y el Mesías tendría que no ser Jesús y volver a suceder todo eso, pero los tiempos no cuadran con la semana 69. Así es que Israel hoy está en su tierra. Check con este requisito. Segundo requisito, Daniel 9 indica dos acontecimientos que ocurrirán en la semana 70. Y es lo que estamos estudiando. En el Daniel 9:24 decía, porque 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la predicación, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. ¿Qué dice aquí? Y ungir al santo de los santos. Error de interpretación, suena que estoy ungiendo a Jesús. Pero eso no es lo que dice en el hebreo. Está haciendo referencia al lugar santísimo del templo. Está haciendo referencia, si recuerdan que el templo estaba dividido así, Hebreos 9 dice que había un atrio donde llegabas, un atrio principal, donde había ciertos elementos, un altar de sacrificio, un lavacro, etc. Luego entras, hay un lugar donde hay unos panes de la proposición, o mentira, de este lado, unos panes de la proposición, de este lado hay un candelabro, y al frente está el lugar santísimo. Y dentro del lugar santísimo un arca del pacto, que es donde mora la presencia de Dios. Todo esto les queda anotado para que luego lo estudien. Mora la presencia de Dios ahí. Y desde que el templo fue destruido, el lugar santo no está. Y un día ese lugar santo tiene que volver a estar lleno de la presencia de Dios. Cuando Salomón inauguró la casa, bueno, además, más atrás, cuando Moisés y Aarón inauguraron el tabernáculo, dice la Biblia que la gloria de Dios vino sobre el tabernáculo y no podían ni entrar ni salir, porque la gloria de Dios llenaba la casa. Se ungió el lugar santo. Luego de eso, Salomón construye el templo y dice la Biblia que cuando inaugura el templo, la gloria de Dios llena la casa y no podían ni entrar ni salir, porque donde está la gloria de Dios no cabe nadie. Se destruye el templo en este tema de Nabucodonosor, como lo dijimos. Va a volver a ser construido por Josué, Zorobabel y un grupo de personas que va a estar trabajando en esto y reinauguran el templo y nuevamente la gloria de Dios viene. El lugar santo es ungido nuevamente, se manifiesta la presencia de Dios ahí. Y en el año 70 se destruye y se volverá a ungir el santo de los santos en la semana 70. Entonces, a ver si están despiertos poniendo atención. Si en la semana 70 se va a ungir el lugar santísimo, ¿qué debe haber en la semana 70? Un templo. Dije que no iba a gritar. Un templo. Y por otra semana confirmar el pacto con muchos, la semana 70. Confirmar el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Dónde se hacen los sacrificios y las ofrendas? En el templo. Hoy hay sacrificios y ofrendas. No hay templo. Vayan a Jerusalén y se dan cuenta que no hay templo. Entonces, para que la semana 70 pueda empezar, el requisito es que el templo debe estar. ¿Para qué? Para que se pueda ungir al Santo de los Santos. Si no, no se puede ungir. Y el anticristo puede hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, que es el protagonista de este tiempo de la mitad de la semana. ¿Cómo sé yo que ese templo va a estar? Porque las profecías dicen que Jesucristo va a regresar al Monte de los Olivos. ¿Sí recuerdan cuando Él, en su ascensión, se quedan los apóstoles todos viendo para arriba? Hace un rato. Parecían que trabajaban en el Ministerio de Obras Públicas. Y aparece un ángel y les dice, varones hermanos, ¿qué estáis viendo? O sea, el mismo Jesús que ascendió de la misma forma regresará. Así como Él subió, así regresará, pero va a regresar al mismo punto. Zacarías 14 dice, he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos y se afirmarán, en versículo 4, sus pies sobre aquel día, en aquel día sobre el monte de los olivos. Nos dice dónde va a regresar Jesús. Jesús no va a regresar ni a New York, ni a Las Vegas, ni a Panamá, ni a San José, Costa Rica. Él va a tocar tierra por segunda vez en su segunda regreso en el monte de los olivos. Ahí Él va a aterrizar. Y ahí se va a poner. Y por una razón especial. Estuve en el monte de los olivos y ustedes levantan la mirada y al frente el templo. No saben, bueno, no hay templo, pero está la explanada del templo. No saben la emoción que da. Pero hay una emoción muy particular para los que hemos leído estas profecías. La van a ver a continuación.
Dice Ezequiel 43, hablando de la segunda venida. Dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Si estás parado en el templo en Jerusalén y miras hacia el oriente, está el monte de los olivos allá. Y entonces dice la visión que está teniendo Ezequiel, que él está en la puerta viendo hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y la gloria de Jehová entró a la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí la gloria de Jehová llenó la casa. El que quiere llorar, llore. ¿Qué está pasando acá? La gloria de Jehová llenó la casa del tercer templo. ¿Qué pasó? Se está ungiendo el santo de los santos, se está ungiendo el lugar santísimo. Otra vez el templo ya se va a ungir y se cumple esta profecía, esta promesa de Daniel 9, 24 y 25. Pero dice que él entra por la puerta oriente, dice en Ezequiel 44:1, de hecho me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella el hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Esto es lo máximo. ¿Saben por qué? Porque si ustedes van a Jerusalén no hay puertas. No quedó nada. En el pasaje de, si no me equivoco, Nehemías 2, cuando Nehemías le da permiso al rey Artajerjes de ir a visitar Jerusalén, él coge un caballo calladito y de noche le da la vuelta entera a los muros y dice, y crucé por la puerta del pescado y la puerta de las ovejas. Yo fui a Jerusalén y yo dije, quiero conocer la puerta del pescado, la puerta de las ovejas y esto y lo otro. No hay nada. Pero hay una puerta todavía que sí está en pie. La puerta que se llama oriental. Y no solo eso, está cerrada. Es precioso. Te paras en el Monte de los Olivos y se ve toda la muralla y hay una puerta que está cerrada. Un hombre llamado Solimán el Magnífico, sultán del Imperio Otomano en el siglo XVI, por temor de que el Mesías judío entrara, mandó a sellar la puerta con casi 5 metros de cemento. La puerta ha permanecido sellada en los últimos 500 años. Y la escena, ustedes ven el arco de la puerta gigantesca, bloques de para que el Mesías no entre. Digo, si resucitó, el hombre leyó cierta parte de la Biblia, pero no la leyó toda, no supo de su poder. Y dijo, no va a entrar ningún Mesías acá. Pero la escena es tan hermosa, poder andaba yo con un amigo Miguel, y viendo esa escena, oramos. Y Miguel oró y dijo, Dios, qué increíble estar observando la profecía que dice que la puerta estará cerrada. La puerta por donde tú entrarás. No, o sea, yo me conmoví de una forma. Está ahí, no hay templo, pero está la puerta para que nuestro Mesías entre. Pondrá sus pies en el monte de los olivos, descenderá y entrará triunfal, ahora sí al templo, como el Mesías esperado. Entonces, después de este tour emocionante por el monte de los olivos, lo que sí podemos concluir es que para que regrese tiene que haber un templo. Si no hay templo, el Mesías va a llegar y va a decir, me adelanté. Tercera condición, debe venir la apostasía, dice el pasaje de 2 Tesalonicenses 2, en el versículo 3, no os engañe, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Si recuerdan el concepto de apostatar. Dice la Biblia que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar es partir, que es lo que hace un barco cuando sale del puerto y se va. Apostata, se fue. Eso es lo que hace un aparente creyente
cuando se va a otra doctrina. Antes yo creía que Jesucristo era el Salvador y ahora creo que es Buda, ahora creo que es Mahoma, ahora creo cualquier otra cosa o ya no creo en nada. Eso es apostatar. O algo más fino aún. Jesucristo es el Mesías, pero hay que hacer obras para ganarse el cielo. Es cierto, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero hay una corredentora junto con él, que es María. Todo eso es apostasía. No es la verdad pura del Evangelio, es la verdad alterada. Y vamos a vivir antes de la semana 70 los tiempos de mayor apostasía, como en los días de Noé, donde dice la Biblia que Noé, pregonero de justicia, le predicaba a todo mundo, pero nadie hacía caso porque todo el mundo tenía su propia forma de ver las cosas. Y en los tiempos de Lot vivió ahí y Abraham negocia con Dios y le dice, a ver Dios, aquí empezamos la negociación. Y si hubiera 50 justos, ¿destruiría la tierra? Y Dios le dice, no. 40, no. 30, y empieza el regateo. No. Y llega un punto, y si hubiera 10, y dice, no, me voy. Y se fue y destruyó la tierra. ¿Por qué? Bueno, habían más o menos, diría yo, 4. Aunque la esposa, pues al final no sabemos para dónde, porque la esposa desobedeció y se convirtió en estatua de sal, la esposa de Lot, dice la historia. Pero el punto es que la apostasía era tal que Lot era el raro. Lot hablaba de principios, de moral, y era el raro. Dice la Biblia que estos varones llegaron a la casa de Lot. Se hospedaron en la casa de Lot. Y el pueblo entero se agolpó a las puertas de la casa de Lot diciendo, queremos conocer a los varones. Y eso no era mucho gusto, señor varón, Ángel, soy Guillermo. Querían abusar sexualmente de ellos porque eran ángeles preciosos. Tenían figuras de hombre, pero eran hermosos. Y el pueblo entero, dice, el pueblo entero, desde el mayor hasta el menor, se postró frente a la puerta. ¿Por qué un pueblo entero actúa así? ¿Por qué creen? Porque dijeron, no, hoy es Halloween, portémonos mal. ¿Qué dijeron? Esto es lo normal entre nosotros. ¿Sí entienden el término sodomita? Si quieren lo buscan en el diccionario, con mucho cuidado, que no sea un diccionario gráfico. Eso es relaciones sexuales entre hombre y hombre. ¿Y saben dónde nació el término sodomita? En Sodoma. Por eso ellos querían conocer a los varones, abusar sexualmente de ellos. Pero todo el pueblo, no eran los depravados de por allá, escondidos, los cochinos. No era el pueblo entero. Quiere decir que todo el pueblo ya no tenía arraigo con la verdad. Solo había un pequeño remanente fiel, que era Lot y su familia. Noé y su familia, remanente fiel. Pero todo el pueblo entero. Y así, antes de la semana 70, solo quedará un remanente fiel abrazado de la verdad. Se manifestará apostasía en el resto del mundo. Y los que estén abrazados de la verdad van a ser los raros, los locos e incluso los que van a perseguir. Ahora estaba leyendo el caso de un pastor en Seattle que lo metieron en la cárcel por leer públicamente la Biblia, por abrir la Biblia y leerla. ¿Por qué? Porque es prohibido ahora leer la Biblia en público. Entonces, esto va a empezar a ocurrir y llegará un día donde yo no le puedo decir a una persona, tú eres un pecador, vas para el infierno. Me está faltando el respeto. Ustedes persiguen solamente porque no creen mis creencias. No, es que la Biblia enseña que la homosexualidad es un pecado, hermano. No tengo nada contra ti. De hecho, me cae muy bien. Pero si tú no ves tu forma de vivir delante de Dios, estás perdido. Eso es cárcel. Hoy en Estados Unidos no puedes hablar con total libertad en un café de este tipo de cosas. Y llegará un punto donde no se podrá en ningún lado. Y ahí es donde la iglesia va a ser probada. Porque ustedes están aquí sentados y todo súper bien, y no dudo de la integridad de ustedes, pero si por ahí entran y dicen, ¿quiénes son los creyentes? ¿Quiénes son los que creen en la Biblia aquí? Porque todos van presos. Habrá uno que diga, no, a mí me inventó él. Yo vine por un pan de jamón y me voy. Habrá algunos que digan, no, y
Y habrá otros que digamos, sí, soy yo, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la cárcel? Voy para allá. Y la iglesia será aprobada. Y los que realmente den el paso al frente y digan, sí, estoy yo por Cristo, a la cárcel o a donde sea, a la horca, a la guillotina. Y ahí la iglesia, ¿qué quedará? En la iglesia de verdad, porque los que están disimulados, haciéndose pasar por creyentes, esos sacuden la mata y dicen, no, yo no, no para tanto. Entonces esa es la apostasía. ¿Estaremos muy lejos de eso? ¿Estaremos muy cerca? ¿Qué sé yo? Cada vez veremos cómo la iglesia es el núcleo de personas extrañas al punto que cuando empiece la semana 70, no solamente serán extrañas, serán peligrosas. Tan peligrosas que serán socialmente aisladas, exacto. Perseguidas al punto de que habrá permiso para decapitarlos. Eso no ocurre de un día para otro. Hoy no sacas un edicto, una ley pública en la Gaceta diciendo a partir de mañana todo el creyente cristiano va para la horca. No, eso hay un proceso de un blanco a un gris, a un negro. Entonces todo eso empieza a ocurrir. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estemos? Quizá habrá naciones donde están más cerca, pero algo que ocurre, todo Sodoma y Gomorra estaba en el mismo comportamiento. Todo el mundo conocido en tiempos de Noé tenía el mismo comportamiento. Hoy, es más, yo estaba niño y hablar de globalización era una cosa extraña. ¿Por qué? Porque yo no usaba Nike, yo usaba Adoc, yo usaba Bilsa, marcas locales. Para comerse un sneaker tenía que venir mi tía de Estados Unidos. Hoy no. Es más, yo hoy compro en Amazon y me llega a la casa unos días después, sin problema. Hoy nos vestimos igual que se viste todo el mundo. Las barreras culturales, las barreras religiosas, la economía, la moneda. Además, aquí en Panamá hay una moneda que es estándar con Estados Unidos. Aunque la moneda es el balboa, realmente es 1 a 1 con el dólar. En Europa es una sola moneda, el euro, aunque no en todos los países, pero en la mayoría. Es decir, la unificación de las culturas, la caída de las fronteras, por lo menos no físicas, pero sí intelectuales, va apuntando hacia un solo pueblo. Un solo pueblo que va a requerir de una sola cabeza, eventualmente, gobernándolo. Una sola moneda, una sola comunicación. Yo hoy hablo con Mariana, he hablado como 3 veces con Mariana. Hablo más que antes. Y la veo más que antes. Videos, todo, y está en Estados Unidos. Juan Carlos tiene hijos en España y habla y se ven en tiempo real. Entonces, estamos yendo a una unidad, no solamente de cercanía, entre comillas, virtual, pero también de criterio y pensamiento y moral. Y cuando esa unidad sea globalizada, el mundo entero habrá alcanzado el colmo de su maldad. ¿Qué tan cerca estamos? Pues, no sé, hay instituciones dedicadas a acercarnos a eso, como la ONU, como la OMS, queriendo, es más, ya ustedes saben que se acabó la independencia y lo quieren comprobar, miren la pandemia. ¿Quién gobernó en la pandemia? ¿Quién decía se encierra la gente? ¿Quién decía se me vacunan todos o si no, el que no se vacuna va preso casi? La OMS. 2030. Una agenda total para encaminar a la humanidad entera a una unidad de pensamiento. Y en esa unidad de pensamiento, lícito el aborto, no solamente el aborto, perdón, lícito, sino impulsado. La inmoralidad, impulsado. El niño que se quiere cambiar de género, impulsado. Los papás no se pueden meter con los niños, Dios guarde, van presos. Hoy en los colegios en Estados Unidos no se le puede decir nada a un niño. Hay colegios, me contaba mi señora esposa, que cuando los niños llegan a clase, sin que los papás sepan, tienen un closet de ropa de hombre, mujer y colores y todo. Y le dicen al niño, vaya, cámbiese a lo que usted quiera.
Entonces el niño se pone sus prendas de mujer, se pinta las uñas y todo, y luego cuando va para la casa le quitan todo y lo mandan para la casa otra vez. Para enseñar. En la universidad donde está mi hija, hay una, ¿qué digo yo? No puedo decir consejería porque se queda lejos de eso. Pero un ridículo de ese tipo donde si yo no sé qué soy, entonces me asesoran. Entonces voy a ese lugar a que me digan cómo puedo ser cualquier otra cosa que yo quiera hacer. Hay vestidos, tacones altos, maquillaje, pestañas, lo que yo me quiera poner, y ahí me dicen, eso se te ve genial. Por supuesto, la persona que me va a asesorar no es un cristiano que tiene la verdad en su mano, es un depravado que lo que va a hacer es transmitir hacia el pobre universitario extraviado por los vacíos que tiene y los rollos de su vida, y lo va a guiar a que se pierda más. Entonces, este modelo de pensamiento universal empieza a gobernar y estamos viendo no solamente una apostasía, sino que se empieza a manifestar. Ahora sí, ya no solamente como una ideología, sino como la necesidad de un gobierno que ponga orden en este tipo de cosas. Un hombre de pecado, el hijo de perdición, toda la maldad concentrada en una sola persona, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios nuevamente. En la semana 70 se va a sentar él en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo llega un tipo y de repente dice, yo soy Dios? Y se sienta en el templo de los judíos y los judíos les dan permiso. Piensa eso, por eso digo, vamos a usar la inteligencia. ¿Cómo un tipo dice, yo soy el todopoderoso, yo soy Dios? Y los judíos le dicen, pasa adelante, siéntate en el templo, a reinar acá. ¿Cómo pasa eso? Bueno, factores se van acumulando. Hoy, el armamento nuclear que hay en el planeta podría destruir el mundo cientos de veces sin problema. Entonces, esto no se resuelve con un simple pacto de paz. Yo no le digo a Putin y le digo a Trump, si es que queda Trump, cálmense chicos ya, paces. Destruyan todo el armamento. No puedo hacerlo. No le digo también al otro de Corea del Norte, y no le digo al de India, y no le digo a todos los que tienen armamento nuclear, vamos a destruir todo eso. No va a pasar. No ha pasado ni va a pasar. ¿Qué tiene que ocurrir para que todos digan, somos peligrosos? El poder segregado es peligroso. Necesitamos una sola persona que ponga orden. Guerra. Guerras a un nivel donde ya la humanidad diga, no, de verdad que nos conviene. Cuando hablamos de inicuo, bueno, aquí no está, pero cuando dije hijo de perdición, que se opone a todo, no crean que es una persona que tiene cuernos y cola con un pico al final y anda con un tridente, vestido de rojo. No piensen que es de ese tipo. No, es la concentración de la bondad, de la inteligencia, de la capacidad de liderazgo, la concentración de todo lo humano en una sola persona. Si el mundo se volvió loco con Obama, ustedes han oído Obama hablar, es impresionante, impecable, un orador y el mundo vuelto loco. O sea, si hubiera reelegido 20 veces y 20 veces queda. Bueno, Obama va a ser un niño a la par de este hombre, porque dice la Biblia que es inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Satanás todo lo falsifica, así como hay una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también él va a tener su Trinidad, el diablo, el anticristo y el falso profeta. Y este anticristo será todo lo perfecto que todo el mundo va a decir, esto es demasiado, esto es lo que necesitamos. Es más, va a haber un momento de crisis tal, que lo vamos a estudiar la otra semana, que él va a proponer una solución y el mundo entero va a decir, este es el Mesías. Y en especial los judíos. ¿Por qué? Porque como leíamos en el versículo 27, que confirmará el pacto con muchos. Él traerá la paz sobre Israel. Lo que no se ha logrado en estos 2000 años. Bueno, véanlo, Israel está hoy en guerra.
Está en guerra contra Hamas, está en guerra contra Siria, está en guerra contra los de Irán, etc. Que al final de cuentas todos son los musulmanes, todo lo mismo. Y Él va a traer paz, tal paz, que Israel va a poder construir el templo. Porque hoy Israel pone un pie, los judíos no pueden entrar a la explanada del templo. Cuando yo estuve ahí, nuestro guía, que es judío, se tuvo que quedar afuera y mandarnos a nosotros con otra persona que no era judía. Porque ese territorio, varios territorios dentro de Jerusalén, dentro de Judá, como Belén, por ejemplo, o más al norte, Jericó, son territorios ocupados que no permiten el ingreso de judíos. Entonces, ¿cómo van a construir un templo? Tiene que haber alguien que diga, yo les doy a ustedes lo que quieren y ustedes me dan lo que quieren. Un negociante impresionante que va a permitir que se construya este templo. Y ese hombre se tiene que manifestar. ¿Sabemos quién es? Por favor, ni pregunten. Por favor, ni se metan en ese tema. Lo dicho, las profecías no son para que nosotros hagamos cacería de anticristos. He visto muchos equivocarse, no solamente en este tiempo, sino a través de la historia y desenfocarse. Pero sin embargo, esto está puesto en la palabra de Dios para que nosotros velemos. El propósito es que la iglesia vele. Les decía yo que tengo un amigo que coordina eventos masivos. Él es productor de conciertos, pero conciertos, te digo, los que llenan 25,000 personas, 30,000 personas. Y no me acuerdo qué artista iba a traer y me pidió que lo acompañara un segundo al estadio. Y cuando fui al estadio no había nada, solamente había unas qué sé yo, metales tirados por allá, por acá. Al día siguiente volvimos a ir y ya había sillas, al día siguiente ya estaba una tarima gigantesca montada. Y el día del evento ya estaba sonando pruebas de sonido, etc. Entonces, conforme yo vi más muebles y mobiliario instalado, ¿qué pensaba yo? El evento cada vez está más cerca. La iglesia debe velar porque la iglesia va a ver cada vez más cómo se va articulando los requisitos necesarios para la semana 70. Cuarto requisito, la iglesia deberá ser quitada. ¿Por qué la iglesia debe ser quitada? Porque la iglesia, dice la Biblia, que tiene un factor importantísimo en este momento para que la manifestación del anticristo no se dé. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, refiriéndose al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay quienes piensan que es el gobierno mundial, hay quienes piensan que es la economía la que lo detiene, hay quienes piensan que puede ser una organización, incluso la iglesia como cuerpo de creyentes, pero no va a poder algo natural sostener algo sobrenatural. Lo único que puede detener la libertad de hacer lo que quiera el diablo, ¿quién es? Nuestro Padre. Nadie lo puede enfrentar. Entonces, lo único que puede estar en este momento sosteniendo la manifestación del anticristo es el Espíritu Santo. Él detiene el avance total de la maldad, aunque no parezca. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. Lo hemos visto. Desde el Génesis está en acción. ¿Cuándo lo vimos agarrar una piedra y matar a su hermano? Caín y Abel. El justo contra el injusto. O al revés, el injusto contra el justo. Caín representa al anticristo, el espíritu del anticristo, y Abel al espíritu del Mesías. Y es la persecución que vimos primero entre dos hermanos, luego entre familias y luego entre naciones. Misterio de iniquidad. Está en acción, claro que está en acción, lo vemos, lo vimos, lo vemos en las noticias. Solo que hay quien al presente lo detiene. Imagínate, ahorita está detenida la maldad. Pero llegará un día donde tendrá luz verde para hacer lo que quiera. Eso será la semana 70. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién lo detiene? Quien al presente detiene la manifestación del misterio de iniquidad será quitado de en medio. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Fue quitado de en medio Noé.
y luego vino el juicio. ¿Qué pasó en tiempos de Lot? Fue quitado Lot y su familia y vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Entonces, Dios, que es un Dios de carácter, Dios que es un Dios de constancia, inmutable, ¿ustedes creen que va a cambiar la fórmula? Justo antes del juicio, Él quitará el remanente fiel. ¿Cuál es el remanente fiel en este momento? La iglesia de verdad. No me hablen de una organización. La iglesia de los creyentes nacidos de nuevo. No los que se sientan en un domingo a calentar una banca y creen que son parte de una iglesia. No, los creyentes nacidos de nuevo, eso es la iglesia. Dice la Biblia que en los postreros días vendrán muchos a mí y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal y cual, y Él les dirá, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Personas que reconocían a Jesucristo como un hombre que murió, que resucitó, que enseñó cosas increíbles, pero nunca lo aceptaron como su Salvador. Ellos, llegará un día donde se darán cuenta que nunca fueron parte de la iglesia. La iglesia, el remanente fiel, debe ser quitada. ¿Para qué? Porque dice que quien lo detiene será quitado de en medio. Entonces la iglesia debe ser quitada. Y oigan esto. La iglesia debe ser quitada porque en Mateo 24 nuestro Salvador dijo, les voy a dejar una parábola para que ustedes entiendan. Yo sé que les va a costar leer de ahí, pero lo leo yo. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo, por observación de los eventos, ustedes van a saber qué tan cerca está el verano. Bueno, digamos, en nuestras latitudes es un poco difícil, porque lo que tenemos es lluvia y más lluvia. Pero hay estaciones donde está súper marcado y los árboles empiezan a caer sus hojas y tú dices, el otoño está cerca. Y después ya cuando el árbol está seco y empieza un frío, ¿qué está cerca? El invierno. Y después cuando empiezan a gotear ya los pedazos de hielo y por ahí un pajarito empieza a cantar, ya se ve que viene la primavera. Entonces, por la observancia de los acontecimientos, es lo que está diciendo. No está citando las 4 estaciones como yo, pero está diciendo, de la higuera aprended la parábola. Ustedes observan, ven su hoja y saben qué tan cerca está el verano. Entonces, observando el entorno, ustedes van a saber qué tan cerca está la venida. Dice, así también, viste el enlace, no está hablando cosas en el aire, está enlazando. Dice, así como ustedes observan esto, así también, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál es la higuera que reverdece? Israel es tipo de la higuera en la Biblia. Israel debía reverdecer para poder saber que el tiempo estaba cerca. ¿Cuándo reverdeció Israel? Cuando Israel nuevamente vuelve a su tierra y vuelve a ser una nación, 1949. Y dice aquí que no pasará esta generación antes de que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles en los cielos, sino solo mi Padre. Vuelvo a aclarar, no les voy a decir exactamente cuándo, pero ustedes van a saber qué tan cerca puede ser que esté. ¿Para qué? Para que se preparen. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso quise empezar dirigiendo la atención hacia los tiempos del diluvio. ¿Cómo eran los tiempos del diluvio? Noé, fiel en la comisión que se le encomendó, construir el arca tipo del lugar donde iban a entrar los que se iban a salvar del diluvio. ¿Cuál es nuestra arca? Dime. ¿Sabes cuál es nuestra arca? Esto. Una persona enseñando la Biblia. Una persona diciéndote, mira, viene un juicio. ¿Quiénes vienen por primera vez hoy? Que me levante la mano. ¿Tú? ¿Hay otro? Se fueron como desgranando poco a poco, ¿verdad? Bueno, tú. Ok. Digo, no lo tomes personal, pero... Había más gente, pero se me fue. Es que yo sabía que el tema era complicado. Pero sin embargo, tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Yo no digo que lo haya esquivado, pero sin embargo, pues
no es mi zona de confort este tema. Sin embargo, es la palabra de Dios. Esto es el arca. El lugar donde tú sabes que al entrar estás a salvo de la destrucción. El evangelio es el arca. No digo la casa, no el templo, no la parte de piedra y madera. Es la verdad del evangelio. Es la que estaba el Noé, pregonero de justicia, diciéndole a ellos, estoy construyendo esto porque viene un diluvio. Y ellos, diluvio si ni llueve. Es más, explícame qué es llover, porque no llovía en la tierra. Y este tipo diciendo que iba a caer no solamente lluvia, sino que torrentes que iban a arrasar toda la humanidad. Era un payaso para ellos, era la burla. Noé loco. Noé loco y sus hijos. Imagínate la clase de vida de Noé. ¿Qué hace un hijo cuando te ve ser el loco del pueblo? Se avergüenza de ti. O, si viviste como debes, va a decir, mi papá no es ningún loco. Yo voy con él al arca. Y Noé tomó a la mujer, esa sí no le quedó opción, le dijo, mamá, usted viene conmigo. La tomó de la mano y empezaron a subir en el arca. Juntos, probablemente orando. Y lo más hermoso de todo es que su pasión durante 120 años de construcción del arca recogió su fruto cuando escucharon los pasos subiendo al arca de sus hijos con las nueras. Y ellos por dentro dijeron, gracias a Dios, porque sin ellos íbamos a subir. Me salgo un poquito del tema, pero no dejemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos y no desmayamos. Vive como debes, confronta a tus hijos como debes, enseña la Biblia como debes, aunque pase una turbulencia y tú seas el raro, seas el loco, seas papá, hay otras formas, hay otra gente, hay otras familias, aquellos son más cool y no van todos los lunes a la iglesia, mil cosas. Tú sé fiel y dile, Señor, yo voy a seguirte a ti. Y tú verás cómo tus hijos un día toman la decisión. Porque el mundo está loco. Ellos dicen que nosotros somos los locos. Para mí loco es el que tiene que entrar a un lugar a ponerse un vestido para que le digan que se ve bonito. Y que ese sí es su identidad. Eso sí es locura. Pero creer que tengo un Padre que me ama y que proveyó para mí una salvación en la cruz, que me deja libre de toda culpa para que yo pueda disfrutar mi vida lejos del pecado, eso no es locura. Eso es vida. Y de su interior correrán ríos de agua viva. A todos aquellos que decidamos abrazarnos de esto. Pero sin embargo dice la Biblia que como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y oigan lo que dice aquí arriba. Porque como en los días antes del diluvio, ¿cómo estaba la gente fuera del arca? Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos estaban completamente despreocupados del porvenir. Estaban viviendo su vida hoy. Comamos y bebamos, sin tener en cuenta nada de lo que nos están advirtiendo. La vida es más que pensar en esas locuras de que existe un cielo, de que existe un infierno, de que una cruz, de que un resucitado. Ahorita me estás hablando, Guille, de una historia de un hombre que tenía 600 años, por el amor de Dios. Eso científicamente no es posible. Y así vive el mundo, por eso la apostasía general. Me encontré un comentario en un estudio que dice, esto que está diciendo ahí consiste en pensar en que nada va a pasar, que nada va a cambiar, que todo continuará igual y por lo mismo no hay razón para preocuparse. Por esta razón, comer, beber, casarse e intentar disfrutar la vida es el único sentido que la generación final le da a su existencia. Algo muy triste que hace unos años me compartieron de unos, no sé si todavía estará circulando, pero unos buses en España tenían una valla publicitaria que decía 2 noticias, una buena y una mala. La mala es que Dios no existe. La buena es que no lo necesitamos.
Ese es el espíritu del hombre independiente. Yo quiero vivir mi vida como me dé la gana, no te metas conmigo. Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas, diciendo, rompamos sus ligaduras? ¿Por qué me tengo que comportar de una forma? ¿Por qué si yo quiero ser mujer, yo no puedo ser mujer? ¿Por qué si no quiero ser hombre o mujer, no puedo ser lo que sea, un intermedio? ¿O por qué no puedo ser mujer los viernes y los sábados ser un macho? ¿O por qué no puedo ser un mix? Vestido de mujer con una barba. ¿Ya vieron la inauguración de las Olimpiadas? O sea, Sodoma y Gomorra en vivo. Y en medio de toda la perversión, donde hay un hombre que se le salen los genitales, una niña, como diciendo, acostumbren el ojo porque esto es lo bueno. En el evento televisado más amplio de la historia, la inauguración de unas Olimpiadas. ¿Qué tiene que ver eso con deporte? Absolutamente nada. Nada tiene que ver con las medallas, con los retos, con los tiempos, nada. Pero ¿qué? Hay un inicuo, hay un espíritu que está gobernando las cosas que dice, vamos metiendo para que los ojos se acostumbren. ¿Por qué en una película de Disney, yo me encanta Star Wars, y el otro día empiezo a ver una serie nueva de Star Wars y la chica dice, sí, es que mis dos mamás, y yo, apague esa cochinada, no quiero verlo más? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué me tienen que meter eso? ¿Dónde era el otro? Casi todas. Buzz Lightyear, esa no la vi, pero etcétera. ¿Cuál es el punto? El punto es, vamos acostumbrando el ojo de la generación que viene. ¿Por qué? Porque necesitamos que esto sea la perspectiva universal. Y en los tiempos de Noé era así, era la perspectiva universal del grupito de personas que vivían. En el tiempo de antes de Sodoma y Gomorra, de que descendiera fuego y azufre del cielo, la perspectiva global de la gente de ese pueblo era inmoral completamente y una unidad. Entonces, ellos estaban distraídos en esto. Hasta el día, dice aquí, en que no entró en el arca. El día en que no entró en el arca, ese día se acabó la santidad de ese lugar. Y Dios dijo, ¿ya salieron mis hijos de ahí? Sí, listo, prepáreme el diluvio. En Sodoma y Gomorra ya salieron mis hijos del pueblo, ¿sí? Lot y la doña y los demás, ¿sí? Entonces prepáreme el fuego y azufre que viene la lluvia. Y antes de la semana 70, Dios dirá, ¿dónde están mis hijos, mis fieles, mi remanente fiel? ¿Ya salió? Sáquenlo. Y será quitada la iglesia. ¿Cómo será quitada? Dice que en los días de Noé dentro del arca, no entendieron hasta que vino el diluvio. Me imagino la escena, se cierra la puerta y empieza a llover. Me imagino los gritos afuera. Me imagino los golpes en los maderos, pero la puerta se cerró. Ese es el hombre terco que viene, escucha el evangelio y dice, no, yo todavía no. Después, ¿por qué después? ¿Cómo sabes que habrá un después? Cuando la puerta se cierra de la oportunidad que Dios te da para convertirte, estás perdido para siempre. Entonces estarán dos en el campo. Oigan esto, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Va a ocurrir algo que de repente hay dos personas y ya una no está. En un abrir y cerrar de ojos, la iglesia será quitada. No puedo entrar en todos los factores. Vamos a seguir la otra semana. Pero dice la Biblia que la iglesia será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuál es la iglesia? Los creyentes sellados con el Espíritu Santo en su corazón. Los nacidos de nuevo. Esa es la iglesia. No los que tienen carnet de membresía. No los que van todos los domingos. La iglesia. Los demás serán dejados atrás. Y entrarán en el periodo de tribulación más duro de la historia. 7 años. Donde todos los juicios, no es el juicio final, ojo, sino es el gobierno del anticristo unido
a la devastación de fenómenos naturales, guerras, plagas, terremotos que jamás han existido desde que la tierra está, durante esos 7 años. Si no tienes a Jesucristo en tu corazón como el sello para ser quitado aquel día, y ese día viene mañana, ese día estarás conversando con María Margarita en un café, o mejor no, mejor moliendo en un molino, y de repente volteas a ver y están los zapatos de María Margarita, la ropa ahí tirada, y ya ella no está. Si tu esposo es salvo y tú no, de repente echarás a tocarle la mano y no estará. No habrá un bebé en la tierra. No habrá un niño en la tierra, porque todos serán quitados. Mujeres embarazadas, en un abrir y cerrar de ojos, no tendrán su bebé en el vientre, porque también será quitado, puesto que no ha cometido pecado y es parte de la iglesia. 2 mujeres, etcétera, velad, 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 estad alertas, pues porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. ¿Qué es eso? Despiértate, esto va a ocurrir. Ocurrió y Dios ha dejado una traza de su carácter. Él ahorita no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza. Él va a volver. Sino que mientras tanto espera que tú digas, Dios, perdóname por mis pecados. Necesito que tú me salves. Yo no quiero enfrentar este juicio y eso no va a ser nada comparado al infierno. Velad. Por último, Jesús le dice a los apóstoles, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que estas cosas suceden, cuando suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. El reino de Dios está cerca y vendrá. No digo que viene en esta generación. Puede ser que muramos y Cristo no vino y la iglesia, no somos parte de la iglesia de la última generación. Pero sí puedes identificar en los factores alrededor tuyo que el tiempo está cerca. Este planeta no da para tanto. Otros 100 años, no lo creo. No aguanta la maldad. Y sobre todo, una marca de lo que hace a Dios intervenir sobre una sociedad es la que le advierte. El trato hacia los niños. Cuando la maldad se desemboca sobre los niños, ahí Dios dice, es tiempo de intervenir. La inocencia y la pureza de los niños. Y ese es el objeto. Fue el objeto en Sodoma y Gomorra, fue el objeto antes del diluvio, y es el objeto en las Olimpiadas, y es el objeto hoy. Bob Esponja. Las fábulas y cómicas están impregnadas de material alterado para que los niños empiecen a pervertirse. Y eso es una señal que mueve el trono de Dios y dice, es inminente mi regreso. Vamos a orar. Dios, tu regreso es inminente. Tú adviertes que no sabremos el día y la hora, pero sin embargo nos invitas a contemplar el entorno para tener certeza de que nuestro Salvador viene. Qué preciosa noticia, Dios. Saber que vienes por tu pueblo. Pero también, Dios, qué triste noticia pensar en todos aquellos que quedarán atrás. Danos una voz de pregoneros de justicia, que clamen y que anuncien a los perdidos la inmediatez de tu regreso antes de que se cierre la puerta.
Hazlos reaccionar, Dios, por favor. Danos la gracia para ganar las almas para la gloria de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.